Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuestro programa, La Cortina de Humo, de José Antonio Ruiz de la Hermosa. Y esta semana nos toca análisis. Yo no tengo la culpa. La culpa la tiene quien convocó unas elecciones y las convocó para celebrarlas el pasado fin de semana. Aunque se han celebrado en toda Europa y no solo el fin de semana, sino a lo largo de la semana. Depende de los países y depende de las situaciones varias en las que se han encontrado estos países. Podemos hacer un análisis general europeo. El análisis general europeo nos da que la abstención gana. Es decir, todos los partidos que han sido votados en la mayoría de los países no llegan ni siquiera a ese 40%. No hablamos de 50, sino en la mayoría de los países no se llega ni al 40% del electorado que haya votado, lo cual indica muy claramente cuál es la situación. Y la situación es que los ciudadanos están hartos de que les tomen el pelo, hartos de que los funcionarios de Bruselas tengan unos sueldos esplendorosos, vivan estupendamente y tomen decisiones desde sus despachos que afectan, por ejemplo, a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, a gente que ellos no saben ni cómo viven ni cómo sobreviven, mejor dicho. Y esos agricultores que se fueron a Bruselas y regaron con los desechos, con la mierda, hablando claramente de sus ganaderías, las calles de Bruselas, a ver si se espabilaban esos funcionarios, pues han hecho mella, están haciendo mella, y de hecho la mayoría de los ciudadanos de Europa, si son consultados, pues no hablan excesivamente bien de esta situación. Si vamos por países, hay países como Francia, donde la situación, sobre todo la situación creada por una inmigración ilegal salvaje, como pasa en España, por ejemplo, o en Italia, pues ha creado una inseguridad en la calle. La gente no puede salir por la noche a la calle porque es atracada, asaltada, violada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso repercute en que pues estos pijoprogres que van de soluciones maravillosas para todo el mundo, pues al final pues se encuentren con que la gente pues no los quiere. Y no los quiere ni a ellos ni a su Agenda 2030. Una de las cosas más puestas en entredicho ahora mismo es esa Agenda 2030 que realmente solo persigue el bienestar de los que mandan. Y al final, ¿quiénes son los que mandan? Pues los funcionarios de Bruselas y los políticos elegidos para estar en Bruselas, que nos cuestan durante su legislatura $500.000 cada diputado. Es decir, 720 diputados son 360 millones de euros, lo que nos van a costar durante los próximos 5 años, aparte de que todos tienen ya derecho a una pensión vitalicia que es 2 o 3 veces superior a la pensión máxima de cualquier país. Y si nos venimos a España, pues los resultados cantan. No hablemos ya de número de escaños, número de diputados, porque no tiene ningún sentido. O sea, en lugar de una participación superior al 60%, hemos tenido una participación inferior al 40%, con lo cual cada uno de esos diputados ha llegado a serlo con muchísimos menos votos. Y aunque ha subido, por ejemplo, muchísimo el PP, ha multiplicado por 1,5, o sea, ha subido un 50% Vox, ha caído los comunistas, Podemos y Sumar, y pues también han bajado partidos como el Partido Socialista. Sin embargo, siguen existiendo. Hay 61 diputados, me parece que creo recordar que van a tomar posesión de sus cargos, con muchísimos menos votos de los que debieran de tener si se hubiese hecho las cosas bien. Pero como las cosas no se pueden hacer bien y esto está montado para que 4 sinvergüenzas vivan estupendamente, pues es lo que tenemos, señores. Y es lo que vamos a seguir teniendo. Gracias a Dios ha entrado y están empezando a entrar gente que van a poner los puntos sobre las is a toda esta pandilla. Y bueno, pues en vez de que yo os haga comentarios a gogo, pues aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy.
autor de varios libros fabulosos sobre ideologías, sobre todo una historia del comunismo, que yo siempre recalco que es una de las mejores obras que he leído sobre el tema comunismo y sobre el tema ideología del comunismo, y que nos acompaña. Nos acompaña hoy y nos va a acompañar más veces. Ya lo ha hecho un par de veces no hace tanto tiempo, y ahora pues vuelve con nosotros Enrique Sánchez Motos. De modo que ya está bien de que dé yo la paliza a todos los que nos están escuchando y entremos a esa entrevista en la cual vamos a desgranar una serie de opiniones y reflexiones sobre lo que ha sucedido con las elecciones europeas. Adelante nuestro programa. Hola, muy buenos amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina, y como ya os he avisado en la editorial, hoy vamos a dedicar nuestro programa a algo muy importante, que es la evolución que están sufriendo las elecciones y los partidos a lo largo de los últimos años. Y digo importante porque nos estamos jugando nuestro futuro. Hoy tenemos con nosotros, he traído a nuestro programa a un invitado que no es nuevo en la plaza, es ya conocido, y además de reconocida solvencia. En casi todas las emisoras por las que yo he pasado también ha pasado él, y siempre tiene acertadísimos, y lo digo muy claro, acertadísimos, eh, pues más que exámenes, diríamos que parece que tiene un sexto sentido cuando habla, pero es que es un hombre ideológicamente muy bien formado y sobre todo que conoce muy bien las ideologías de los demás. Y bueno, ha llegado la hora de presentarle, ya está bien de hablar de él sin que sepan ustedes quién es. Don Enrique Miguel Sánchez Motos, muy buenas, ¿qué tal estás? Días, don Juan Antonio. Pues perfectamente. Muy bien, muy a gusto y encantado de estar de nuevo con usted en sus programas. Pues lo mismo digo, estoy encantado de que Enrique Miguel Sánchez Motos esté aquí conmigo. A partir de ahora, Enrique, porque yo es tanto, tantas cosas, ya estoy mayor, se me olvidan. Bueno, vamos al lío del Montepío. Ayer tuvimos, bueno, esto va a salir el martes, pero ayer, el lunes, o sea, hoy lunes, ayer domingo, se produjeron la parte final de las elecciones al Europarlamento. Desde mi punto de vista, elecciones que podrían ser mucho más sencillitas. No sé por qué hay que elegir 720 eurodiputados, que cada uno nos va a costar medio millón de euros, cuando se podría despachar con ciento y pico. Pero bueno, y ciento y pico ya son muchos. Pero siempre digo lo mismo, ¿para qué queremos 720 eurodiputados que cobran todos los meses, que tienen asesores, que tienen viajes, que tienen dietas y que tienen de todo, y son medio millón de euros la broma por cada uno de ellos? Pero bueno, para lo que ha servido esto sobre todo es para que veamos cómo está evolucionando Europa y cómo está evolucionando las ideologías. En líneas generales, sin entrar en detalle muy concreto, ¿a ti qué te ha parecido estas elecciones? Bueno, a mí, yo las elecciones de las que quería hablar contigo era sobre todo de las elecciones europeas y de su impacto en España. Es decir, en concreto, ayer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los votos? Y para eso, a mi modo de ver, no hay que compararlas. Muchos medios sí que lo hacen, comparan los resultados de ayer con los de 2019, las europeas de 2019. Bueno, yo realmente considero que son dos situaciones bastante diferentes y que no es muy conveniente hacer la comparación, sino que la comparación es mejor hacerla con las generales españolas del año 2023. Porque claro, ahí sí que podemos percibir cómo han evolucionado o no han evolucionado las votaciones de las personas. Y eso es lo que más nos impacta a nosotros directamente. ¿Y por qué digo esto? Porque hablar del tema europeo es muy complicado. Es complejísimo. Hay una serie de grupos y subgrupos con matices
que no tiene una clara, digamos, hoy por hoy no tiene una clara definición y que a mi modo de ver lo que sí que van a experimentar es un proceso de integración de unos con otros que va a ser a un plazo relativamente corto, pues para tener mayor contenido concreto que puedan posicionar. Si no, bueno, pues es un potpurri que no se ve en qué sentido se puede avanzar, cuando en muchos casos las teóricamente fuerzas contrapuestas pues votan lo mismo siempre o en una gran cantidad de casos. Por eso yo me centro más en la comparación con España. Y lo primero que yo sí que querría observar es que, evidentemente, el PP ha ganado. ¿Pero cuánto ha ganado? Pues con respecto a las generales ha ganado 1,5 puntos nada más. No es que haya subido enormemente, que es lo que el PP buscaba, con lo cual realmente el cambio no ha sido tan radical. ¿Cuánto ha perdido el PSOE? Pues ha perdido 1 punto también. Tampoco ha sido una gran pérdida en términos de comparación del voto de ahora, el voto nacional que ha habido ahora, con el voto de las generales. Con lo cual, eso viene a decirnos que más o menos la situación permanece. Vox ha perdido un 2,5, un 3% de votos con respecto a las generales. Eso es significativo. Aún mejora el número de eurodiputados, pero ya digo, a mi modo de ver hay que hacer el análisis en términos de ahora. Ahora bien, ¿qué ha hecho Vox? Se sigue manteniendo claramente como la tercera fuerza del Congreso de los Diputados y dice, esta fuerza no va a desaparecer, no va a desaparecer. Por otra parte, han sido interesantes los comentarios de Feijóo, que ha hecho un comentario como diciendo, la derecha, la unión de la derecha, digamos, está por encima de la izquierda. Por primera vez habla de la unión de la derecha, habla no de la unión, sino de que, bueno, como algo que es una suma. Y la verdad es que ahí sí que es importante, porque realmente, si miramos los votos de la derecha, observamos que habría que sumar al PP, a Vox y a Alvise. Y entonces, si miramos los votos conjuntos del PP, Vox y Alvise, son el 48,4% de los votos nacionales, lo cual indica que la derecha está muy fuerte porque está, digamos, casi al borde de la mayoría absoluta. Por contra, la izquierda tiene tan solo, si sumamos PSOE, Sumar y Podemos, tiene 38,2%, es decir, ha pegado un bajón real en el contexto de España respecto a la derecha. Es un indicador importante. Y luego, por otra parte, nos quedan los separatistas, que están entre un 8,5 y un 9% del voto de los españoles, lo cual nos viene a decir una cosa. Si los españoles nos estamos dejando poner en manos del independentismo o del separatismo, es porque no estamos mirando los números. O somos independentistas y separatistas y estamos con ellos o no. Pero si no, es que no estamos mirando los números. A mi modo de ver, el gran problema que se desprende de estos datos fundamentales es que el separatismo pues, va a seguir persistiendo. ¿Por qué? Pues porque Sánchez no va a dimitir. Si alguien piensa que estas elecciones, con esos resultados, van a modificar la actitud de Sánchez, vamos, ya tendría que haber un cambio muy grande para que se modificara. Pero vamos, en este caso concreto, con esos datos no se van a modificar. Lo van a reafirmar en que él sigue necesitando el voto de la izquierda, porque si no es ahora, a un medio plazo, pues será cada vez más necesario, dada esa correlación de fuerzas, 48% la derecha y apenas 38% la izquierda. Necesita a los independentistas. Por otra parte, en Cataluña es interesante el tema, porque si comparamos el voto ahora en las europeas con los votos de las catalanas, pues observamos que el 53,3% son votos españolistas, si sumamos los porcentajes del PP, Vox y Alvise. Lo cual, esto sí que es muy importante, porque nos viene a decir que en la propia Cataluña ya se podría decir que el voto independentista está sensiblemente por debajo del voto nacionalista, ya que Junts y RC suman tan solo el 32,8, con lo cual hay una diferencia brutal entre ambas partes. Donde sí que hay un gran problema es en el País Vasco. En el País Vasco resulta que Bildu y el PNV suman el 48,6%.
están prácticamente al borde de la mayoría absoluta. Con lo cual, aunque realmente Cataluña es, dada su envergadura, es el problema principal, sin embargo, a efectos prácticos e inmediatos, probablemente donde haya mayor problema podría ocurrir en el País Vasco. Si bien es cierto que como ellos saben el tamaño que tienen, tampoco podrán tener de verdad un grandísimo interés en pretender asumir una independencia completa diciendo, bueno, si ya estamos como en donde estamos, si ya cuando uno entra desde España, desde Francia a España, no ve la bandera española por ningún lado, ve solamente Euskal Herria y el Basque Country, pero no dicen ni País Vasco siquiera, bueno, pues ellos saben que están realmente ganando la batalla que las armas de ETA les hizo hacer. Y esto sería mi análisis primero respecto a este tema de la separatividad, del problema del separatismo que para mí es el más grave. Pero en concreto, por si quieres, hablemos, desde mi punto de vista, Sánchez no va a dimitir. Eso es algo obvio. España seguirá con Sánchez. Y no va a dimitir Sánchez por una razón. Macron ha convocado legislativas, pero ojo, yo que soy muy partidario de la selección de los sistemas presidencialistas, veo que lo que ha hecho Macron es lo correcto en un sistema presidencialista. Yo soy el presidente, veo que tengo el voto de las legislativas en contra, pues las convoco las legislativas, pero yo sigo siendo presidente porque he sido elegido directamente por el pueblo. Con lo cual es una forma de decir, ahora yo convoco las legislativas y de verdad quedo muy mal, como he quedado ahora en las europeas, ahí así que me lo plantearé, pero de momento tengo la carta en la mano de decir, oiga, a lo mejor el pueblo rectifica. Eso por esto. En cuanto a nosotros, a España, yo diría otro tema. Puigdemont va a regresar a un plazo muy corto. Le vamos a tener en España. Le vamos a tener en España porque, claro, con estos resultados de votos y la actitud del gobierno y la ley de la amnistía y el dominio que tiene sobre el constitucional y todo esto, yo digo que en el plazo de un mes vemos a Puigdemont bañándose en las playas catalanas. Y podría seguir adelante, pero bueno. No, pero quiero yo hacerte preguntas, si no te importa. No falta más. Iba a decir algo sobre Vox también. No, entraremos. Quiero entrar, quiero hablar contigo sobre vos y sobre Alvise, porque creo que ahí ha habido cosas que no tienen nada que ver con la política. Yo he estado también haciendo un análisis, lógicamente como todos, y mi análisis tiene como cabecera que las elecciones no las ha ganado, o sea, el partido más votado no ha sido el PP, ni el PSOE, ni nada por el estilo. El partido más votado ha sido la abstención. Es decir, el número de personas que se han abstenido de ir a votar es superior al conjunto de todos los demás. La abstención ha superado el 50%. Eso, ¿hasta qué punto deslegitima estas elecciones o cualquier otra? Bueno, y en España ha sido un tanto por ciento muy alto el de votantes, porque ha habido países por ahí, por el norte de Europa, que no ha ido a votar, vamos, ni el cartero, ni el que pasaba por allí. O sea, ¿hasta qué punto está deslegitimada Europa y está deslegitimada estas elecciones con ese abstencionismo tan brutal? Y además todos han votado, curiosamente, y como tú explicabas ahora mismo, en clave política de su propio país. Con lo cual, lo de que son elecciones europeas, sí, cierto, pero en clave de su nación. ¿Qué me cuentas de esto? En primer lugar, lo que decía al principio, el tema europeo es tremendamente confuso. Cuando ves la cantidad de grupos y subgrupos en los cuales se agrupan los distintos eurodiputados europeos, es más confusa que la propia situación española. No tienes ahí una claridad como diciendo aquí, hay dos líneas, la izquierda y la derecha que se enfrentan y tal. No, no, es que no lo hay. Hay una situación tan confusa, los verdes por un lado. Y entonces eso hace que realmente el ciudadano, cuando va a votar a las europeas, como en este caso, lo normal es que las haga en términos nacionales puros y duros. Y diciendo, mira, yo voto al partido que creo que más me representa aquí y espero que ese partido sepa coaligarse con partidos similares y que con eso hagan algo. Pero las voto en términos nacionales porque no estoy viendo que Europa tenga una política firme. Es en lo económico y la Europa de Maastricht que había puesto unos límites clarísimos, 60% máximo de deuda pública.
que está todo el mundo por encima del 100, vamos, pero tranquilo. Italia por 140, Bruselas más aún, Bélgica más aún, es decir, una barbaridad. Habían puesto como límite el 3% de déficit, también se incumple. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Estamos echándole, digamos, gasolina al fuego y algún día esto, bueno, va a ser un fuego imparable. Todo se para al final, pero nunca se sabe el coste que hay que tener para parar esto. Con lo cual, los ciudadanos en realidad, cuando votamos, no votamos en términos de políticas europeas o no, votamos en términos de políticas nacionales. Lo que pasa es que, claro, el porcentaje de votos que tengan unos partidos u otros, pues puede dar una tendencia de por dónde va en cada nación, la voluntad de los ciudadanos. Bueno, pues no me las has aclarado del todo, pero me has dado varias ideas. Hablábamos antes has hablado hace un momentito tú del tema de la Unión Europea, has hablado del déficit y al final vamos al euro. Concretamente este fin de semana, los BRICS, el grupo este de Brasil, Rusia, China, India y demás, que lo siento decir, pero todos ellos juntos, si se ponen de acuerdo, son primero más gente y segundo, unas economías, la suma de sus economías es muy grande. Y un portavoz muy autorizado, porque estaba hablando en nombre de India y de China simultáneamente, pues nos decía que le parece muy bien el dólar y bueno, incluso hasta le parece bien el euro, o sea, hizo como un desprecio hacia el euro, ¿no? Diciendo que el dólar es una moneda más seria y que a pesar de eso, los BRICS bueno, apostaron y van a seguir apostando por reservas de oro, en lugar de por el tema de las monedas fía, es decir, no hay unas reservas de oro detrás del dólar y mucho menos del euro, y que eso puede hacer cambiar y mucho la situación, primero económica y luego política. ¿Tú crees que esa situación en la cual los diversos estados europeos se han deshecho de sus reservas de oro, haciendo, pues, tenemos una moneda maravillosa y no las necesitamos, y eso puede influir en la política, pues, incluso a corto plazo, en qué va a hacer Europa? Porque aquí lo que hay que ver es qué va a hacer Europa a corto plazo. Yo creo que lo único que va a eso a influir a corto plazo es en la subida del oro. Pero en otra cosa no creo que vaya a influir, porque realmente la economía, el tema del oro es una especie de recuerdo de lo antiguo, pero la economía se mueve en función de los créditos y de la creación de dinero que hacen los bancos y los bancos centrales, y en función de la confianza que tienen las personas en unas monedas u otras, que es un elemento que depende de cómo vemos cómo funcionan esos países. A mi modo de ver, si los BRICS quisieran hacer algo serio de verdad, tenían que plantearse el optar por una moneda alternativa. Pero para eso tienen que ser serios. Claro, tienen que ser serios y eso les obliga a ellos mismos. Por ejemplo, un país como Brasil. Un país como Brasil, pues en estos momentos no puede pretender tener una moneda que sea referente mundial. China sería otro caso. Pero claro, al mismo tiempo China es una dictadura comunista con una actitud beligerante hacia afuera, etcétera, etcétera. Todo eso tampoco da unas garantías de moneda. Es decir, yo no creo que vaya a haber un cambio en el tema monetario mundial, porque realmente cuando se abandonó el patrón oro era pues porque se veía que es que no hacía falta realmente, que no era una garantía, que lo tenías ahí, pero que al final la cantidad de dinero en circulación superaba mucho al posible valor de las reservas en oro. Y entonces, bueno, pues está bien que se tenga como referencia, por decir, sí, tengo esto, igual que los particulares podemos decir, bueno, pues voy a ver si me compro un par de lingotes como referencia, pero seguiremos usando, digamos, los créditos euro que tengamos de los bancos que tengamos. Has sacado un tema, nos hemos ido de las elecciones y volveremos a ellas. Has sacado un tema importante y es el tema de la moneda. Hay países dentro de Europa, por ejemplo Grecia, por ejemplo menos Italia, pero también Portugal. Hay varios países que la moneda sigue usándose habitualmente. Es decir, es raro que se utilice
la tarjeta bancaria, tarjeta Visa, American Express o lo que sea, o tarjeta de débito, de crédito, etcétera. Pero hay otros países, y España está dentro de ellos, en que se han lanzado alegremente a la utilización de las tarjetas y a la desaparición o la desutilización de lo que es la moneda física, el billete o la moneda metálica. Eso, desde el punto de vista político, no económico, sino desde el punto de vista político, puede ser un problema porque facilita el control de la población, por un lado, y por otro puede llegar un momento en que, como no usáis los billetes, ¿para qué queréis billetes? Y entonces ya el control económico de la población sería total. ¿Tú crees que la señora von der Leyen, que es muy aficionada a eso de controlarnos y ya se vio con lo del COVID, en esta próxima legislatura va a tirar por ahí? Porque ella da por sentado que la van a elegir de presidenta. Lamentablemente, porque yo creo que si necesitamos algún presidente, algún presidente bueno en la Unión Europea, en la Comisión Europea, lo que necesitamos realmente es alguien que vuelva a los criterios de Maastricht, es decir, oiga, seriedad con la deuda, seriedad con el déficit, que es para mí la clave esencial que da tranquilidad a las economías y permite que aquellos que crean un problema económico no puedan enmascararse, como es el caso de España, que se está enmascarando el tema de la realidad económica nuestra, pues a base de meter deuda. Claro, evidentemente, con más deuda metes más gasto. Al tener más gasto, eso parece que es más consumo. Al ser más consumo, es más Producto Interior Bruto. Entonces, ya, no, estamos engañando porque luego llamamos a los parados de una forma que ya sabemos todos que no es lo que es la forma que hay que llamarles y estamos tergiversando las cosas. En el momento en que se aprieten las claves fundamentales, la deuda y el déficit, ahí la cosa será seria. Yo no creo que la señora von der Leyen vaya a ir por ese camino. Y en cuanto al tema del pago con tarjeta, es una cosa que viene de forma natural. Por ejemplo, en Estados Unidos ya viene muchísimo tiempo que se viene haciendo para pagar un café. Es que para todo se usa la tarjeta. La gente se ha acostumbrado y tampoco ve problema. Entonces yo no creo que vayan ni a desaparecer uno, el dinero en efectivo, ni a ser obligatoria la otra. Creo que se va a mantener las cosas en un ten con ten, que además es lo lógico, porque los gobiernos en cosas secundarias no deberían perder el tiempo. Y entonces poco a poco ver cómo evoluciona algo que el propio mercado te dirá por dónde va haciendo, dónde va la evolución. Hemos hablado de la señora von der Leyen o von der Leyen o como se pronuncie, porque cada uno lo dice de una manera. Ella, ayer alegremente, el domingo por la noche, 20 minutos antes de que cerrasen ya los colegios electorales en Italia, pues alegremente va y sale y da los resultados. Bueno, los resultados van a ser más o menos estos. Y bueno, pues la señora vino a decir que estaba encantada de continuar al mando de Europa, de la Comisión. Y me da la ligera impresión de que ella está encantada, pero ahí, incluso en su propio partido y en Alemania, o sea, si no vamos a hablar ya de Italia o de Noruega, ¿no? No, vamos a hablar de la propia Alemania. En la propia Alemania, pues hay repuesto, por lo que yo sé. ¿Tú crees que ella se está moviendo ya? Yo creo que tiene miedo, en mi opinión. Me dio la sensación de quien tiene miedo de que le muevan la silla. Y por eso salió a decirlo. ¿Tú qué piensas? ¿Va a tratar, ella indiscutiblemente va a tratar de seguir? ¿Lo va a conseguir o la van a mandar al paro? Eh, Creo que las elecciones europeas sí que van a provocar una reflexión interior del propio grupo de los eurodiputados muy fuerte. Porque claro, ahí vemos las dos grandes bandas, la azul, el Partido Popular Europeo, y los socialistas. Pero es que esas dos grandes bandas no llegan ni siquiera al 50%. O sea, hay una gran parte del espectro que está dividido en muchos subgrupos y que cuando esos subgrupos se encuentran ante esta nueva situación en la cual hay subgrupos que además van con mucha ideología, con carga muy ideológica fuerte, como es Meloni, como es Le Pen. Entonces, cuando se encuentran con esa situación, las cosas van a mudar. Con lo cual, yo creo que realmente, digamos, eso va a provocar cambios y es posible que Van der Leyen se vaya, pero si ella ya tiene su vida segura.
ya tiene su vida asegurada, y en estas cosas muchas veces hasta a los propios que están en un sitio les viene muy bien cambiar de imagen. Porque mira, esta ya está desgastada, no estamos haciendo nada, bueno, pues que venga otro que parece que por lo menos vaya a enderezar un poquito esto. Con lo cual, no creo que tenga tampoco, aunque de boquilla para afuera, si se diga, Partido Popular Español está obviamente con borderline, pero de boquilla para adentro yo creo que no, se cambia por otro y no hay ningún problema. Ahora, el tema va a ser que va a haber una reagrupación ahora mismo dentro de los eurodiputados europeos que no creo que tarde más allá de 3 o 4 meses en producirse. Y eso va a influir mucho en lo que vaya a pasar después. Sí, porque tú Sí, también como yo y como muchos de nuestros oyentes saben, ahora viene una serie de procesos, como es pues la toma de posesión de los diputados, formar los nuevos grupos, aunque los grupos ya existen, pero va a haber mudanza, que se dice. Los que están en un grupo a lo mejor se van a otro, etcétera, etcétera. Sobre todo porque ha habido partidos, los socialistas y sobre todo los verdes, que se han hundido miserablemente. O sea, los verdes han perdido una cantidad de diputados que equivale pues prácticamente al 60 o al 70% de lo que tenían, pues los han perdido. Los socialistas también han perdido bastante, porque los socialistas no son todos como los españoles, pero intentan serlo. Y eso hace de que haya grupos que ahora van a tener más diputados, por ejemplo, el grupo donde se encuentra Vox, el grupo... hay dos grupos donde puede estar Vox, o sea, hay tres grupos de derechas. Y esos tres grupos de derechas, exactamente, pueden ocasionar mucho problema. Pero mi pregunta no va por ahí, mi pregunta va porque hay un bocazas, porque no se le puede llamar otra cosa, que se llama González Pons. Y que siempre que sale, bueno, ya se ha callado, pero se ha tirado un montón de tiempo diciendo que el PP, el Partido Socialista y los Verdes eran socios, amigos y que hacían todas las cosas a medias en Europa. Lo cual, desde mi punto de vista, es tirarse piedras a su propio tejado. O sea, yo en mi programa de vez en cuando les pongo, hay dos o tres frasecitas estúpidas, una de Pedro Sánchez diciendo que quién nombra al fiscal. Pues yo, ¿no? Pues ¿qué pasa? Y otra de González Pons diciendo, no, es que nosotros en Europa lo pactamos todo con el Partido Socialista y con los verdes. Vale, tú di eso mucho y gente que te iba a votar ya no te va a votar, lógicamente. Entonces, ahora viene el gran problema y tú acabas de abrir la puerta en el sentido de que vamos a olvidarnos de los verdes, porque con los diputados que tienen los verdes, pues me parece que no pueden elegir ni al portero. O sea, así de claro. Con lo cual, va a continuar esa alianza, la alianza González Pons entre socialistas y la derecha, o quizá esas tres nuevas posibilidades, porque claro, dentro de la derecha hay tres posibilidades, y si suman por lo que yo tengo entendido, o si no suman, están casi sumando. Y bueno, luego hablaremos de sumar. sí. Bien. Vamos a ver, al principio yo decía que en realidad, digamos, ha sido curioso, en el periódico de hoy sale, cómo Feijóo ha reconocido en las elecciones españolas que se ve que hay una mayoría de derechas. Es decir, ya no habla del PP solo. Si el PP ha subido mucho, estupendo, 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 ha subido 1,5 puntos, vale. Pero ya empieza a hablar de una mayoría de derechas. Entonces, qué está viniendo a decir de alguna forma? Que el PP español se empieza a dar cuenta de que hay algo tendrá que cambiar. El hecho de que Vox no desaparezca y el hecho de que una fuerza especial, como es la de Alvise, haya aparecido, le ha puesto, a mi modo de ver, digamos, ha sido una llamada de atención sobre todo para la derechita del PP, que realmente ha querido siempre navegar entre aguas. Entonces, ahí hay una tendencia, por tanto, a que vaya a tener que haber una cierta intensificación ideológica en las posiciones. Y algo parecido va a pasar en Europa. Va a ser necesario intensificar las posiciones ideológicas. No va a valer con decir, bueno, estamos aquí, las carreteras funcionan. No, oiga, ¿qué hacemos con otros problemas que los ciudadanos han subrayado, que son intensos en sus países? El tema de la inmigración absolutamente descontrolada.
oiga, pues habrá que hacer algo porque que eso es algo que es evidente que va en contra, digamos, del orden. Y el orden necesita que haya unas normas en las cuales tus fronteras son tus fronteras y se tienen que respetar. Y que tienes que ayudar a terceros países, pues por supuesto, sí, eso por supuesto, no se discute eso, pero lo que no puede ser es que ese ayudar a los terceros países se fundamente en tirar tu Estado de derecho por tierra. Entonces, yo creo que va a haber una reflexión ideológica en Europa, pero también en España. Y hay una cosa que yo querría decir. También en Vox, porque antes lo iba a señalar, en España, se va a producir algo, o ya se ha producido algo muy claro. Vox no va a darle el gratis total a nadie. Y digo esto porque, ojo, en Cataluña se tiene que elegir ahora a quién va a encabezar Cataluña. Y justo la suma de socialistas, PP y Vox da un puntito más de los 68 diputados, que son ya la mayoría absoluta. Y por tanto, si los tres se pusiesen de acuerdo, estaba claro que podían elegir a quien quisieran con mayoría no independentista, sino al contrario, porque tienen la mayoría absoluta. Pero claro, algunos piensan que Vox va a ceder y va a decir, bueno, no, nombramos a ella, no. O sea, ha llegado un momento que le ha dicho, dice, no, mire usted, ya se acabó. El El de gratis total, gratis. el de gratis. Y por eso ya Vox ha hecho un gesto en Sevilla, como se sabe, que fue que al alcalde de Sevilla presentó una moción de confianza como diciendo, bueno, pongo ante la espada y la pared a Vox y Vox se tiene que mojar y decirme que sí a los presupuestos. Bueno, pues Vox le ha dicho que no. Entonces, algunos medios en contra de Vox lo que han intentado decir, oye, es que Vox está votando con el PSOE y con Podemos y Sumar. Oiga, no, mire, Vox está haciendo su voto en la moción de confianza. Dice, si ustedes no me quieren a mí como coaligado en el gobierno de coalición, cuando yo le di mi voto al alcalde de Sevilla para que estuviera ahí y ustedes me siguen marginando, no cuenten conmigo. Mi voto de moción de confianza no lo van a tener. No va esto a implicar gran cosa, porque sabemos que el procedimiento que hoy allí, que tienen en Sevilla, es simplemente que, bueno, si no hay una moción de censura ahora que presente una propuesta de alcalde alternativo al actual, que es del PP, y no lo va a haber, porque obviamente Vox no va a apoyar al PSOE en ningún caso, pues si no hay una moción de censura, los presupuestos que se han puesto en cuestión y tal van a ser aprobados automáticamente, con lo cual es una pérdida de tiempo. Pero a mi modo de ver, ha sido un gesto de Vox de decir, se acabó el gratis total. Y eso es muy interesante, que Vox tenga esa posición firme, porque en algunos casos no la ha tenido. Por ejemplo, en Menorca. Y ya podríamos hablar en otro momento de ese tema. ¿Por qué no? Yo soy medio menorquín, no sé si lo sabes, yo estoy viviendo bastante tiempo en Menorca, conozco bien la isla, conozco a personajes que en su momento estuvieron en el Partido Popular y que se marcharon del Partido Popular por la misma razón que personajes se han tenido que marchar de Vox, porque quizá en Vox hay una línea política que en realidad es la línea política de una emisora de televisión y de radio más que la del propio partido. Se ha eliminado a los liberales de Vox, se les ha puesto en la calle, y a los que eran excesivamente ultras también se les ha invitado a, pues vuélvase usted a Falange, lo cual es una estupidez porque algunos de ellos no tenían que volverse a Falange bajo ningún concepto, porque para volver a algún sitio es que has estado antes. Em, quizá En el el caso de problema... Menorca no ha sido ese. ¿Perdón? En el caso de Menorca no ha sido ese el tema. En Sí, el sí, caso de no, pero te Menorca ha sido estaba haciendo un ser paréntesis. Cuéntame el caso de amigo. Menorca porque yo lo desconozco exactamente. Cuéntame. Bueno, pues simplemente ha sido, y eso ha sido hace unos 4 o 5 meses, que se planteó un problema con el famoso tema del español, lengua vehicular, lengua de enseñanza, y Ajá. con un derecho que es básico. Es decir, oiga, yo voy con mis hijos a vivir a Menorca y no tengo por qué hacer una inmersión total y absoluta de ellos en menorquín, sino, bueno, está bien que me den una asignatura en paralelo o una materia de función en lengua menorquina, pues muy bien, son los tiempos que vivimos allí, está bien, pero que me fuercen a que estudien en menorquín con todo el problema
que eso va a suponer para su avance en los estudios, pues impide que yo me traslade a Menorca a trabajar. Entonces, lo lógico es que la lengua, el uso, cada uno a la hora de estudiar tenga como mínimo la opción a elegir la lengua que quiere. Bueno, pues eso es lo que querían los de Vox en Menorca. Y fue cuando se produjo el famoso conflicto de los llamados los 5 discos, de los 7 que había diputados menorquinos de Vox, pues los 5 discos. Pero en realidad los 5 discos estaban realmente defendiendo la posición del propio Vox, que es la del español lengua vehicular. Sin embargo, pues con las cosas de las relaciones con el PP, con tal, no pasarnos de rosca y tal, pues se les puso en la picota. Luego al final se llegó a un cierto acuerdo de sentido común, pero sigue latente el problema. Y el problema está en que Vox también va a tener que ser más firme en determinadas cosas donde encuentre problema. Si en Valencia no encuentra el problema, pues perfecto. Si lo encuentra, pues que actúe. Si en Menorca no encuentra problema, de acuerdo. Y hay un tema que para España es fundamental ideológicamente. El español debe ser lengua vehicular. La Constitución de 1931, en su artículo 50, lo ponía clarísimamente. Y era la Constitución republicana. De modo que ahora repúblicas, que ese partido une a Bildu, a BNG, Y a la propia increíbles. Esquerra, que tú sabes que Eh, Ramón Franco fue diputado de la Esquerra. El hermano menor de Francisco Franco fue diputado de la Esquerra, cosa curiosa. Oye, de lo de Menorca, yo te voy a dar mi versión, porque yo no he conocido perfectamente lo que ha sucedido, pero yo he vivido allí y sé lo que hay. El gran problema de Menorca es que el menorquín es un idioma propio de Menorca. Es una mezcla de español, de inglés, de una evolución del pirenaico, no del catalán, sino de las lenguas que se hablaban en los Pirineos, sobre todo en la zona norte de los Pirineos, que es de donde salieron los menorquines actuales, y no es catalán. Y el gran problema está en que Cataluña ha tratado de hacer una inmersión lingüística en Baleares, en Valencia, etcétera. Y ese es el gran problema. El gran problema es que partidos como el Partido Popular han aceptado esa colonización. La derechita cobarde ha aceptado que metan el catalán por narices. Y además, el gran problema está en que en Menorca, que es una isla relativamente pequeña, bueno, mediana, dentro de las que hay en España, pues resulta que nos encontramos en ella que la mayoría de lo que sería la enseñanza, digamos, los centros de enseñanza, pues sí hay una enseñanza pública, pero la mayoría de la enseñanza en Menorca, curiosamente, es privada, concertada, y está en manos de la Iglesia. Y si hay alguien en Menorca que sea catalanista, a pesar de que prácticamente la totalidad de los religiosos menorquines fueron asesinados en agosto de 1936, estoy hablando de prácticamente la totalidad, se salvaron. Vamos, con los dedos de las manos podemos decir los que se salvaron. Sin embargo, actualmente la Iglesia Católica Menorquina, le podemos poner perfectamente la cruz, la X, de que son ellos los responsables de todo este problema, porque han apostado en sus colegios concertados por el catalán, no por el menorquín. Y el menorquín de a pie, el menorquín que tiene 70, 80 años y que en la época de Franco no ha tenido ningún problema para hablar en menorquín, yo conozco algunos de esos. Conozco gente menorquina que no sabía español en 1984, por ejemplo, y sin embargo respetaban el español. Y el menorquín no es como esos catalanes cerrados de Gerona, no. El menorquín es una persona que tú le dices, oye, mira, le hablas en castellano y él hace lo imposible por entenderte y por responderte. Mientras que eso te pasa a ti en Gerona y que si me entiendes, que te quedas sin saber de qué va el tema, que tienes que hablar en inglés. Bueno, esto ha sido un inciso porque esta entrevista es muy larga y para dar un pequeño movimiento. Vamos a ver, tema vos. Yo he visto lo siguiente. em, bueno, a la que contamos número de votos, no de número de diputados, lo de número de diputados a mí, a mí eso no me cuenta, no me vale. Lo que me vale son número de votos. El PSOE ha perdido 2 millones de votos. Hay que tener en cuenta la abstención brutal que ha habido. Vox ha ganado 300 y pico mil en estas elecciones, teniendo en cuenta ¿Con ese. respecto a qué? ¿Con respecto a cuál? Es que yo, fíjate, Con respecto a las buscando ahí, anteriores, estamos hablando de las anteriores de 2019.
Eso a Entonces, mí no, ya no me sé que aporta. tú dices que no, pero yo digo que sí. Vamos, yo te hago Eh, yo hago la Eso pregunta, luego es tú me como respondes lo comparar. que quieras. Se pueden Sí, comparar. sí, Vamos a ver. no, no, eso no se Vos ha puede. crecido ligeramente, desde mi punto de vista, ha crecido. Ligeramente, pero ha crecido. Em, Sí, sensiblemente, ¿Realmente si la lo gente ha comparamos querido votar con a vos o 2019, ha sí. votado a vos porque no tenía otra cosa que votar? Yo es que te diría sinceramente que yo vuelvo a que pretender comparar la de 2019, en las cuales Vox no existía prácticamente, con las de 2024, es que no se sostiene, porque realmente no te aporta gran cosa. Tienes que compararlas necesariamente con las generales. Yo lo que pasa es que he estado intentando buscar los datos de votos de ahora, pero votos de números, de votos, y no he conseguido encontrarlos en los medios. Ahora no los han publicado porcentajes, pero las cifras exactas, o aunque fuera aproximadas, no las he encontrado las cifras de votos numéricos, que eso es lo que me parecía más útil para haberlo comparado. Pero en esencia de eso, he comparado los porcentajes de votos, que eso sí que te aparecen por ahí. Entonces, esos porcentajes de votos ya están como consolidados, y lo que he observado es lo que te decía antes, que vos, evidentemente, con respecto a las generales, el porcentaje de voto suyo ha bajado. Lamentablemente, a mí me da pena porque es un partido que es fundamental para España y que también por eso debe poner una actitud inclusive más firme en donde proceda y decir, oiga, gratis total, por supuesto, eso ya se ha acabado y vamos adelante. Y luego, en el caso, permíteme un inciso sobre el tema famoso de la lengua menorquina y de la lengua. Es que el gran problema de España no son las leyes de normalización lingüística, es el hecho de que esas leyes de verdad se llaman leyes de exclusión lingüística del castellano. Sí, Esa es la pura realidad. exactamente. Si usted dice normalizar, perfecto. Normalizar, no hay ningún problema. Excluir, no. Y nos vamos a oponer con todas las fuerzas. Y en ese sentido, Vox es uno de los partidos que es el único que está diciéndolo con bastante firmeza. Pero que luego, cuando se encuentra con realidades, a veces con esas negociaciones, con el PP, con tal, pues se termina viniendo, por no querer parecer muy así, a que, bueno, a que sean los propios profesores de cada colegio los que decidan si es el menorquín el que se va a usar o si es el... No, oiga, no. El derecho es de las personas y de las familias. Y todo el mundo tiene derecho a ser enseñado en lengua propia y más en un país como España, donde esta ha sido la lengua tradicional y es la lengua común. Entonces, bueno, eso quiero decirlo en el sentido de que Vox, ahí en Menorca, a mi modo de ver, se cometió un cierto error, pero luego lo ha ido rectificando. Errores siempre todos podemos cometer, pero yo espero que vos tenga una postura más firme en el futuro en muchas cosas y que también el PP empiece a sentir que tiene que cambiar y que tiene que tener firmeza si es que no quiere enfrentarse no solo a Vox, sino también a un Alvise, que va a ser, a mi modo de ver, Alvise va a ser bastante importante y máxime habiendo conseguido 3 eurodiputados. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Flor de un día o algo de futuro? Yo creo que tiene algo de futuro. Lo digo porque estuve escuchándolo en entrevistas y las cosas que decía Alvise tenían en muchos casos muchísimo sentido. En algunos casos se pasaban ya de buenos, como decir, bueno, vamos a renunciar a los sueldos. Y, oigan, no hagan ustedes cosas que luego no se pueden hacer porque necesitan para vivir e inclusive para hacer sobrevivir a sus partidos, ¿no? Pero estaba haciendo afirmaciones de esas rotundas que puede hacer una persona cuando está solo, pero que cuando ya entra en un esquema de partido tiene muchas veces que flexibilizar sus posiciones. Pero creo que a pesar de todo está dando un toque de atención que le viene bien al propio Vox y que le refuerza y al mismo tiempo pues le va a dar facilidad para conectarse al vice con Vox. No digo que se vayan a integrar a corto plazo, ni mucho menos. No creo que sea esa la tendencia y máxime cuando no hay elecciones a corto plazo. Pero que vayan a confluir en política, sí. Y eso es lo que sería bueno que también el Partido Popular perciba esa tendencia que hay, que parece que algo ha percibido y empieza a darse cuenta de que el planteamiento de fondo es ideológico. Porque cuando te pones a hablar con gente del Partido Popular, con apoderados del Partido Popular, la inmensa mayoría de ellos te dice, joder, pero ¿qué estamos haciendo aquí, Vox y el PP, sin tener una actitud de cooperación, que es la natural, igual que la de Sumar y Podemos sería natural, y que la de Sumar y Podemos, y un PSOE marxista como es el de Sánchez, pues es Bueno, es que ahora vamos a entrar en las páginas rosa, en el cotilleo. Como tú bien sabes, o si no sabes, yo te lo cuento,
en la lista de Vox se incluyó a una chica conocida como el Pibón de Vox, Mireia, por más señas, pero bueno, que es una mujer, digamos, espectacular desde el punto de vista femenino, una mujer de esas que hace que los hombres vuelvan la cabeza a la que pasa, etcétera, etcétera. Y no se la incluyó por eso. Se la incluyó precisamente porque las malas lenguas, yo no, ¿eh? Yo no tengo nada que ver en ese tema, pero las malas o las buenas lenguas la incluían dentro de el enorme listado de novias que tuvo Alvise y que tiene en este momento. Y se puso como contraposición precisamente a Alvise y a mí me llamó poderosamente la atención, porque esto no es una cosa que yo se la haya oído a Jiménez Los Santos, que se la he oído también, sino esto yo lo he oído en la calle Bambú. O sea, en la calle Bambú, a mí no, no, digamos que por parte de quien verdaderamente movía la candidatura, pues había que hacer una contra Alvise porque ellos pensaban, lógicamente y con razón, que Alvise les iba a quitar votos. Y de hecho Alvise les ha quitado votos casi con seguridad. ¿Por qué? Pues porque todos esos liberales, por un lado, todos esos reaccionarios nacionalistas que dirían los del Partido Socialista, etcétera, etcétera, pues se han ido a votar al Vice. Y bueno, aunque la candidatura de Vox tenía algún elemento interesante, por ejemplo, una gran trabajadora como es Margarita de la Pisa, que es una mujer que se ha batido el cobre y que ha trabajado como una nana ahí y que además mantiene sus posturas antiabortistas, etcétera, etcétera, a machamartillo. Sin embargo, se ha metido gente de dudosa calidad como trabajador. O sea, no estamos hablando de la página rosa, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que hay gente ahí en esa candidatura que no ha trabajado en su vida ni piensa hacerlo. Y bueno, quizá esa candidatura era floja en ese sentido y que el tratar de hacer algo contra Alvise incluso le ha venido bien a Alvise. No sé yo cómo ves tú la candidatura de Alvise, porque yo sí los conozco personalmente a varios de ellos y creo que van a hacer una buena labor. Creo. Ahora, esto es hasta el rabo todo es toro. Yo a Galicia conozco el vicio y no demasiado. Con lo cual quiere decirte que no conozco de ahí para abajo a ninguno. Pero el hecho de que haya conseguido tres le ha dado una fuerza, es increíble y que la van a usar, yo creo Ujú, que inteligentemente y va a ser bueno para España inclusive ese tipo de afirmaciones. En cuanto al partido Vox, bueno, pues el partido Vox tenía buenas cabezas, tiene a Buxadé, tiene a Gerrantes, tiene a Girauta, bueno, de entrada eran personajes que ya estaban, pero bueno, que es el camino, no está mal. O sea, pero yo vuelvo a pensar que nadie ha votado. Serán muy pocos los que hayan votado pensando en las elecciones en la vida en el Parlamento Europeo. Yo creo que no. Yo creo que se ha votado en términos nacionales y entonces pues por eso hemos votado lo que nos parece que, y en el caso de que por qué han puesto a unos u otros en la candidatura, yo la verdad no tengo esa información privilegiada que tienes tú y no puedo opinar sobre si la han puesto a esta señora por una razón u otra. Pero bueno, me parecen cosas muy pobres para que fueran argumentos de peso para poner a una persona en la mesa. efectivamente, Y lo después, son. lo ha dicho Federico Jiménez Los Santos, si lo ha dicho Federico Jiménez Los Santos, y me tomo como referencia de Jiménez Los Santos su libro El retorno de la derecha, digo, no sabe nada de nada. En Porque eso un estamos libro de que acuerdo. escribió En eso estamos de acuerdo tú y yo. es un señor que escribió un libro, El retorno de la derecha, del cual el 50% exacto de páginas se dedican a criticar a Vox. Dices, bueno, pero ¿este de qué está hablando? Y es que además, cuando te critica a vos, no te dice el por qué lo hace. Y luego te habla del yunque y no te dice tampoco lo que es el yunque. Vamos a ver, el Porque no lo 50% sabe. de páginas del libro no se pueden dedicar a esto. Vamos a ver, es que no sabe lo que es el Entonces, yunque. Yo conozco a varias personas que han pertenecido al yunque, porque el yunque es una cosa, no es actual, es algo pero quiero ser lejano. mejor, ¿no? El yunque ya no existe. Y Ya no bueno, existe, pero pues entonces, él habla del yunque y habla, por ejemplo, de resulta que que no existe, pues ya. habla de Bursadé, que según él estuvo en la Falange Auténtica. Vamos a ver, Bueno, Bursadé estuvo en la Falange Independiente, que era una falange que cogía a todos en un autobús y se presentó por esa Falange Independiente por Barcelona en una lista. Y ya está, bueno, pero vamos a si ver. Pero tú hablas tranquilo, con los jefes pero tranquilo. nacionales reales de la Falange de esa época y de ahora, te dicen que a Bursadé no lo conocen, bueno, que le conocen de verle en la tele
pero que Pero, jamás tío, ha ¿qué estado problema afiliado a está? Falange. ¿Qué problema, qué problema hay en que Buxadé hubiese estado en una falange auténtica o no? Ni qué problema hay en que Ayuso haya sido de falange española. Pues ninguno. Vamos a ver, es que me diga a mí eso a alguien que sea marxista. Oiga, por favor, si el marxismo es una ideología criminal que sigue viva en Cuba, sigue viva en Efectivamente. Venezuela, sigue en... Entonces, por favor, la derecha ya tiene que dejarse de miedos cuando dicen, oiga, que usted ha sido falangista o usted ha sido simpatizante de Franco. No, 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 mire usted, si hubiésemos vivido en estos momentos, en la época de la guerra civil, y estuviésemos aquí usted y yo, ¿usted qué bando estaría? ¿En el Frente Popular o en el de Franco, visto lo que pasó después? Pues mire usted, yo estaría en el de Franco, porque con el Frente Popular hubiésemos sido una Rumanía, una Bulgaria, una Checoslovaquia, una Albania o Polonia, similar. ¿no? Y oiga, y esos países lo pasaron muchísimo peor que España, y además, cuando salieron a la libertad 15 años después de que hubiese muerto Franco, salieron en unas condiciones personales y económicas muchísimo peores. Entonces, seamos sensatos. Por tanto, a mí, si usted es marxista, lo siento, pero léase el manifiesto comunista. Sepa que el manifiesto comunista dice hay que derrocar por la violencia el orden social existente. Si a eso usted lo llama demócrata, pues chico, vaya, sea ETA, porque ahí sí que tendrá encaje, pero si no, pues no tiene ningún sentido. Enrique, no sé Aprovecha. si lo sabes, pero ya nos hemos pasado algún minuto de lo que debiéramos. Me queda No, el nos hemos tiempo parado. justo para decirte muchas gracias. Venga. Me has aclarado muchísimas cosas a mí, le has aclarado muchísimas cosas a quien nos esté escuchando y te emplazo en breve como esto va a dar de sí, porque ahora vienen los pactos, las conversaciones, las tonterías que dicen unos y otros. Creo que es el momento adecuado para convocarte para una nueva reunión y una nueva entrevista. Enrique Miguel Sánchez Motos, muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio, y a tu disposición cuando quieras. Muy amable. Lo mismo te digo, un abrazo.